Continuamos ahora con los conceptos que estamos hablando sobre la Kabbalah, los principios de la Kabbalah o la introducción a la Kabbalah, y estamos hablando sobre las tres clases de ocultación de esta sabiduría, de este conocimiento. Ya revisamos dos de ellos, lo innecesario. Prende la luz, por favor. Y ya también revisamos lo acerca de lo imposible. Gracias. Dentro de estos conceptos aquí manejados, lo innecesario y lo imposible, habíamos también platicado de el permiso de arriba. Permiso de arriba, que es porque Akadosh Baruj Hu, que es a lo que se refiere con la palabra arriba, es el que concede la oportunidad de un cambio, y a esto es lo que le llamamos el permiso de arriba. Hay un cambio y esa es la razón. Ahora vamos a hablar acerca del tercer concepto de esto, que es el consejo de Adonai es para quienes le temen. El consejo de Hashem es para quien le teme. Volviendo otra vez a aquella palabra que nosotros estábamos hablando en la Mishnah anterior acerca del temor, Morat Hashem, Morat Shamayim, el temor al cielo. Entonces vamos a estudiar esta parte. El consejo de Adonai es para los que le temen. Vamos a explicarlo. Esto significa que los secretos de la Torah son revelados solamente a quienes temen a su nombre. Los secretos de la Torah son revelados solamente a quienes temen a su nombre. Quienes guardan su gloria en sus corazones y en sus almas. Y quienes nunca cometen blasfemia. Esta es la tercera parte de la ocultación de la sabiduría. Es decir, este consejo es para aquellas personas que han alcanzado un alto desarrollo espiritual, y esa es la razón por qué ellos tienen la capacidad de poder comunicarse y dialogar con Akadosh Baruj Hu. Esto al mismo tiempo nos pone distantes de Hashem, que la mayoría de los hombres estamos distantes de Hashem, porque los secretos de la Torah les son revelados a personas que tienen una vida exaltada delante de Hashem, en obediencia y todo lo demás. Esta parte de la ocultación es la más estricta, dado que esta revelación ha fallado a muchos. De esta han surgido todos los cabalistas prácticos, quienes cazan almas con su malicia y misticismo, usan la sabiduría mustia que provino de las manos de estudiantes indignos para traer beneficio corpóreo para ellos mismos y para otros. El mundo ha sufrido mucho por esto y aún está sufriendo, pues muchos de los cabalistas o de las personas que comparten esta sabiduría apelan a que ellos son personas que le temen a Hashem y por eso tienen la revelación de su consejo. O sea, ellos apelan a ser personas obedientes a la Torah, y esto, o tener un don que viene de arriba del cielo, y esta es la razón por la cual ellos argumentan tener la capacidad de obedecer y de enseñar la Kabbalah. Pero esto es precisamente lo que ha traído un grave error al pueblo de Israel, porque ellos son justos o perfectos en cuanto a la observancia de los mandamientos para ellos mismos, ¿entiendes? Y esa es la razón por la cual se ha equivocado mucho este camino. Ya nos enseña este principio, la tercera razón del ocultamiento de la sabiduría, que esto se le concede a muy pocos, a contados hombres sobre la tierra. Pero muchos argumentan ser de esos contados hombres, entonces de eso hay que tener cuidado. Siguiente párrafo: deberían saber que la raíz del ocultamiento está solo en esta parte,
A partir de ello, los jajamín fueron muy excesivamente estrictos en poner a prueba a los estudiantes, como dijeron, Hagigá 13. Los encabezados de los capítulos son dados a un ministro de justicia y al que tiene un corazón preocupado. En Maseh Bereshit no debe ser analizado por pares, ni tampoco Merkabah debe ser estudiado solo. Hay muchas más locuciones semejantes y este temor se debe a la razón anterior. Entonces, en el Talmud, en el Masejet Hagigá, en su hoja 13, habla precisamente acerca de las restricciones que se da a los hombres, al pueblo de Israel, para que puedan llegar a estudiar los conceptos de la Kabbalah. Entonces, estas restricciones son muy directas para hacerles saber al pueblo de Israel que no cualquiera es apropiado o tiene el desarrollo correcto para empezar a estudiar acerca de la Kabbalah. Muy bien. Esto es lo primero que nos enseña a nosotros el Talmud. Todavía nosotros directamente no estamos estudiando el Zohar. Con el paso del tiempo lo haremos. Este apenas son conceptos de introducción, porque como te he mencionado desde el principio, te van a ayudar a conducir tu vida en cuanto a cómo funciona este mundo. Estos son principios básicos de cómo funciona este mundo. Esto te va a ayudar a empezar a conducir a tu persona de la forma en la que se maneja esta sociedad. No son propiamente conceptos cabalistas, no están dentro del Zohar, pero esta es una introducción todavía. Toda persona primeramente debe ser preparada y entrenada en el Tanaj, como nosotros lo hacemos, en la Mishnah, como ya lo estamos haciendo, pero en cuanto tú ya tengas los 15 años, la misma Mishnah nos está diciendo que tú comienzas en estudios del Talmud. Entonces estudiaremos el Talmud para ese tiempo con la ayuda del cielo, y entonces vamos a poder, con determinado momento, siempre estudiar esta parte del Zohar. Entonces todo tiene su tiempo, y así es como tiene que ser considerado con todas las personas. No puede una persona estudiar los conceptos de la Kabbalah si todavía no conoce los conceptos primarios y fundamentales. Esta es la razón por la cual se ha ocultado esta sabiduría de la Torah. O sea, este punto es la razón fundamental del ocultamiento. El consejo de Hashem es para quien le teme. O sea, esta es la razón genuina de por qué se ha ocultado la Kabbalah para todos los hombres. Sin embargo, mencionamos que hay 3, pues esto es lo que los jajamín también nos ayudan para poder revelar ciertas cosas. Por esta razón son pocos los recompensados con esta sabiduría, e incluso aquellos que pasaron todas las pruebas hacen el más serio juramento de no revelar nada de estas 3 partes. Es decir, cuando uno ya sabe de Torah, o sea, ya ha estudiado Torah el suficiente tiempo, la Mishnah y el Talmud, aún así una persona que ha sido entrenada en esto le lleva a tener ya la capacidad para estudiar el Zohar, pero eso no significa que con su estudio ya tiene la oportunidad de revelar lo que dice el Zohar. O sea, esto es precisamente lo que yo te estoy enseñando. No son principios del Zohar, sino que son principios de la Kabbalah. El Zohar es un tema bastante profundo y con el paso del tiempo uno puede llegar al estudio de ello. No malentiendan mis palabras, dice el texto, creyendo que yo he dividido la ocultación de la sabiduría en 3 partes. Yo no me refiero a que la sabiduría de la verdad esté en sí misma dividida en 3 partes. Más bien, refiero que estas 3 partes provienen de cada detalle de esta sabiduría, ya que son solamente estas 3 formas de escrutinio que son siempre aplicadas en esta sabiduría. El escrutinio, la forma en la que se investiga de ella. Sin embargo, aquí debemos preguntar, si es verdad que la firmeza de la ocultación de la sabiduría es tan estricta, ¿de dónde fueron tomadas las miles de composiciones de esta sabiduría? La respuesta es que hay una diferencia entre las 2 primeras partes y la última. El principal problema radica solamente en la última parte por la razón arriba explicada. O sea, nosotros tenemos esta ocultación de la sabiduría por razones. Sin embargo, sí se ha empezado a dar a conocer conceptos de la Kabbalah de la forma correcta. ¿Por qué se han dado estos conceptos a conocer?
por estos dos. Pues el tercero ya decíamos que prácticamente no puede ser tocado por razones ya previamente dichas. Alguien debe tener el temor a Hashem perfectamente explícito en sus vidas, lo cual es difícil de saber. Entonces este punto no es la razón de la revelación de la Kabbalah. Por lo tanto, sabemos que la revelación de estos conceptos de la sabiduría quedarían sobre los primeros dos puntos, lo innecesario y lo imposible, tomando en cuenta el concepto del permiso de arriba. Pero las dos primeras partes no se encuentran bajo prohibición constante. No se encuentran bajo prohibición constante. Esta tiene una prohibición constante. No puedes nadie argumentar que ya está en esta posición para dar a conocer los conceptos de la sabiduría de la Kabbalah. Podemos argumentar estos dos, los cuales pudiéramos decir que son palpables. Estos no están bajo una prohibición constante, es decir, hay un momento en el cual la prohibición se aleja de ellos, entonces viene el permiso de arriba, ¿ya? Así entonces, esto se debe a que algunas veces un asunto de lo innecesario es revertido y deja de ser innecesario por alguna razón y entonces llega a ser necesario. Por un permiso de arriba, algo que en un principio siempre se expresa para nosotros, los que estudiamos estos conceptos, siempre todo es en primer lugar innecesario. Pero de pronto hay un cambio por un permiso del cielo, de arriba, y esto innecesario se vuelve necesario. ¿Ya? Algunas veces lo imposible también por esta parte llega a ser posible. En la construcción de las palabras precisamente está la nota. Lo innecesario se vuelve necesario y lo imposible puede volverse posible. Estas son las dos que pueden estar latentes a un cambio por el permiso de arriba, es decir, que Hashem lo permite. Que algo innecesario se vuelva necesario y algo imposible pueda volverse posible. Esto es así por dos razones, ya sea por la evolución de la generación o porque fue dado permiso desde arriba como le ocurrió al Rashbi y al Ari, y en pequeñas proporciones a sus predecesores. Todos los libros genuinos escritos de la sabiduría emergen de estos dos discernimientos, es decir, se ha hecho una necesidad hablar de algo o hemos tenido ahora la posibilidad de explicar algo. ¿Ya? Ahora, como te decía, estos son conceptos dentro de la Kabbalah que nos van a ayudar a nosotros para poder entender cómo funciona este mundo y cómo proyectar mi conocimiento que ahora tengo, mi crecimiento y aprovecharlo en el entorno el cual me rodea. ¿Estamos? ¿De qué yo hablo? ¿Qué debo expresar? ¿Aquello que es completamente? No. ¿Qué expreso? ¿Qué revelo? ¿Qué doy a conocer? Lo que ya es necesario. Si es innecesario, ¿qué hago? Dice, hablando una, ocultando dos. Si yo voy a expresar algo, necesito que ese algo que voy a expresar sea necesario. Si no es necesario, si no se necesita lo que voy a decir, entonces mejor no digo nada. Si hay algo en este mundo, en esta existencia, y tengo la posibilidad de hacer algo, entonces lo hago, lo ejecuto, lo digo, lo expreso, lo explico. Lo innecesario se puede volver necesario y lo imposible puede tener una posibilidad. Así es como yo doy a conocer las cosas en esta misma vida. ¿Entiendes, hijo? Solamente hablo lo que es necesario
y solamente hago lo que es posible. Si yo me meto en una temática de querer hacer lo innecesario, nadie obtiene un solo beneficio, ni yo. Es innecesario, ninguna necesidad hay de hacer eso, ¿entiendes? ¿Por qué nosotros querríamos, un ejemplo, conectar una tubería de agua hacia un lugar deshabitado? ¿Por qué haría yo un gasto? O sea, ¿por qué hago algo así? ¿Eso sería qué? Necesario. Innecesario. Nadie habita allí. ¿Por qué voy a conectar una tubería de agua potable a un lugar donde no hay nadie? Es una acción innecesaria. ¿Correcto? Una acción imposible. También ese mismo tubo de agua lo voy a conectar sabiendo cómo es, por ejemplo, el desierto, que tiene cambios climáticos, por la noche muy caluroso y por la noche muy fría, congelante, y por el día es muy caluroso. Si yo conecto un tubo como el tubo de cobre, cuando el agua está fluyendo allí, durante el día pues va a calentar en demasía el agua, que no va a poder emplearse el agua porque esta está muy caliente, porque el tubo de cobre atrae los rayos térmicos del sol, y entonces calentará demasiado el agua y no podría ni beberse como fresca. No, es imposible hacer esto, llevar este acto. Ahora, si en la noche que enfría demasiado, se congelaría el agua, y el agua cuando se congela aumenta en volumen, y al aumentar el volumen reventaría el tubo de cobre. Entonces no es posible, o sea, es imposible llevar agua a esta parte del mundo en una tubería de cobre. El hombre tendrá que investigar cuál será la mejor forma de darle utilidad al agua en el desierto. Esto es algo imposible, se hace posible, y entonces hay una técnica con la cual se puede lograr, o hay una necesidad y por lo tanto lo hago. Así es como funciona el mundo. Yo, si veo que hay algo imposible, busco si es que posible. Si algo ya se hace necesario, entonces en ello yo debo de aportar. Estos dos. Este punto intocable. Entonces toda la revelación de la sabiduría nos viene a través de que de parte del cielo hubo un cambio, el permiso de arriba. A esto se refieren con un lenguaje con yo revelo una parte y oculto dos, porque solamente vas a hablar acerca de uno de estos tres. Aun cuando hay un cambio en lo innecesario o lo imposible, solamente emplearás uno de ellos. Ellos se refieren a lo que ocurrió, que revelaron algo nuevo que no fue descubierto por sus predecesores, y por ello suponen que han revelado solamente una porción, significando que él está revelando la primera parte de las tres partes en ocultación y deja dos aún ocultas. Solo una se revela. Esto es para poder manejar los tiempos y los ritmos. Uno debe tener la prudencia siempre de conocer una y de revelar esa una. Esto indica que algo ocurrió, que es la razón de esa revelación, ya sea que lo innecesario recibió la forma de necesario, o que fue otorgado permiso desde arriba. Como he explicado antes, este es el significado de la locución: yo estoy revelando una porción. Los lectores de estos tratados, los cuales tengo la intención de imprimir durante el año, dice el autor, deben saber que todos son innovaciones, que no son presentados puramente como tales en su preciso contenido, en ningún libro anterior al mío. Yo lo recibí de boca a boca de mi maestro, dice el autor, quien estaba autorizado para esto, lo que significa que él también lo recibió de su maestro de boca a boca. Y esta es la razón por la cual
Todos los que hablamos acerca de esto es porque lo hemos recibido de boca a boca de nuestros maestros. Y es la razón por la cual también ahora nosotros podemos hacértela saber a ti. De boca a boca la recibes de un maestro que a su vez la recibió de boca a boca de su maestro. Y ese maestro la recibió así hasta llegar a los días de Adam Arishon. Y aunque yo lo he recibido bajo todas las condiciones de ocultación y precaución, por la necesidad presentada en mi ensayo, tiempo de actuar, este se llama tiempo de actuar el subtema general, tiempo de actuar, la parte de lo innecesario fue revertida para mí y llegó a ser necesario. Por lo tanto, yo he revelado esta porción con total permiso, como he explicado, con permiso de arriba. Sin embargo, oculto las otras dos porciones como me fue ordenado. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar acerca de estos conceptos de la sabiduría? Que es la forma en la que este mundo se conduce, son leyes con las cuales Akadosh Baruj Hu hizo este mundo, y es la forma en la que este mundo reacciona. Y este mismo crecimiento que se ha dado en el mundo, que se ha desarrollado, les ha llevado a ciertas personas que se creen que tienen la posición desde aquí, cuando en realidad la revelación de esta sabiduría no es decir que estamos en este concepto, sino es porque tenemos uno de estos dos. Y el Jajam nos ha explicado que en realidad ha sido porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque ya hay muchos charlatanes que creen que están en esta condición, cuando por esta condición difícilmente alguien lo lograría. Solamente tenemos revelación por parte de estas dos, y principalmente sobre esta. Se hace necesario para desenmascarar a todos estos charlatanes que se creen que están estudiando y enseñando la cábala correcta a las personas. Entonces esa es la razón por la cual se hace necesario hablar ahora de estos conceptos. Y estos conceptos siempre vienen tomando en cuenta, tenemos esto como permiso de arriba, pero se logra gracias a quienes buscan el temor a Hashem. El temor a Hashem siempre se busca. Eso no significa que como ahora se hace una necesidad hablarlo, nos vamos a olvidar de esto porque no lo vamos a alcanzar a lograr. No. Siempre hacemos las cosas porque tenemos el temor de Hashem. Pero esto ahora, tomando en cuenta que eso nos hace obedecer los mandamientos, servir en esta sociedad de forma moral, ética, ser una buena persona, pues en medio de esta sociedad, tener una muy buena participación comunitaria, religiosa, espiritual dentro de las comunidades judías. Eso es lo que le va a dar autoridad como un permiso de arriba para ahora, en la cual se están dando maestros de esta extraordinaria sabiduría que no tienen temor al cielo. Eso significa que obedezcamos los mandamientos, creemos, tenemos fe en Dios, en Emuná, en Adonai. Entonces tenemos el permiso de arriba para hablar y darle a conocer a las personas que observando los mandamientos, observando los mitzvot, nosotros vamos a poder hacerle saber a la gente lo que se hace necesario para tener una buena vida en este mundo. Nos vemos para la próxima. Shalom.